Bien, continúo aprovechando la oportunidad para agradecer el honor de estar integrando esta mesa y en cierta forma sentirme anfitriona en esta que es mi casa para nuestro amigo chileno por primera vez y bueno, la doctora Kemel Maher, que es dueña también de este Paraninfo, como siempre engalanándolo con su sabiduría. El tema que, dentro del tema de compensación económica que yo voy a abordar, va a ser bastante puntual y acotado, y partiendo, por supuesto, del derecho argentino vigente, con esta nueva figura que nos desafía en esta tarea de interpretación y aplicación a la que recién estamos transitando. Si bien hay numerosas sentencias sobre el tema, no se ha ahondado todavía en todos los aspectos que nos permita hacer una evaluación, un cuadro de situación como el que nos presentaba el doctor Lepin Molina. ¿Cuáles son esos puntos que yo elegí como para desarrollar en estos minutos? En primer lugar, algo que tal vez ya no sea necesario aclarar, pero 2 minutos para ello no estarán de más. Cuando aparece esta novedosa figura, novedosa dentro de nuestro ordenamiento, pero que ya estaba trabajada a nivel doctrinario desde hacía muchos años, y en ese punto de inflexión entre salir de un régimen de divorcio donde gran parte de sus consecuencias estaban determinadas por la calificación de culpa o inocencia de los cónyuges, a un régimen de divorcio incausado, monocausal, solo basado en la petición, donde las consecuencias no estarían ya asociadas a esa calificación de conducta frente a la ruptura, aquellas discusiones se trasladaron hacia la interpretación del sentido de esta compensación económica. ¿Podía haber algún tipo de vinculación para habilitar o no el reclamo de la compensación económica según quien haya sido el que produjo la ruptura o el que instó el divorcio? Creo, sin ninguna duda, que no podemos pensar que así sea. Claramente la figura que incorpora el Código Civil y Comercial, que se inscribe dentro en materia matrimonial y también en unión convivencial, que se inscribe dentro de una nueva consideración de la ruptura y sus consecuencias, se separa de toda relación con quien haya sido aquel que tomó la iniciativa o aquel que provocó el conflicto que llevó a la ruptura matrimonial o la ruptura de la unión convivencial. Pero eso no significa que a la hora de pensar en la procedencia o en la determinación y cuantificación de una compensación económica, los aspectos personales dejen de ser relevantes. Serán irrelevantes los aspectos referidos a la ruptura, las decisiones tomadas, las iniciativas seguidas, los motivos que llevaron a ese quiebre de la convivencia. Pero las relaciones personales siguen siendo relevantes y las mismas pautas que el Código nos propone para la fijación de la compensación económica, tanto post-divorcio como luego del cese de la unión convivencial, justamente nos invitan a considerar esas relaciones personales, no en términos de culpa, sino en términos de roles asumidos, consensuados o aceptados durante la vida en común. Si leemos en el 442 y en la norma análoga en materia de uniones convivenciales, encontramos no solo la consideración al estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida en común, sino la dedicación que se brindó a la familia, a la crianza y educación de los hijos, edad y estado de salud de cada uno, capacitación laboral y posibilidades de acceder a un empleo en el futuro, que estas están íntimamente relacionadas con esas vinculaciones personales y roles que ellos se atribuyeron o aceptaron durante ese proyecto de vida que desarrollaron, matrimonial o convivencial. Entonces, ahí está puesto el acento, los aspectos personales en ese sentido.
El punto que me parecía interesante ahondar, dado que esta figura tutela a la persona del excónyuge o del exconviviente que sufre este desequilibrio como consecuencia del matrimonio, la convivencia o su ruptura, es qué relación encontramos entre la posibilidad de compensación económica y el marco que cada pareja haya decidido para organizar sus relaciones económicas. Empiezo por las uniones convivenciales. Si bien la figura tiene una analogía en una y otra situación, hay algunas particularidades que se pueden destacar. En las uniones convivenciales la regla es la autonomía. Y en ese contexto se inscribe también la posibilidad de excluir estas compensaciones económicas, tanto por un pacto que se celebre durante la vida en común, como por un pacto al momento de la ruptura, ya que la norma que se refiere a la compensación económica está dentro de las que llamamos que integran el régimen supletorio, este régimen no imperativo, sino que está previsto en defecto de pactos. Es posible entonces, respondiendo un poco a lo que planteaba el doctor Lepin en cuanto a la posibilidad de renuncias o acuerdos sobre el punto, a mi criterio, durante la unión convivencial o en ocasión de su ruptura, no existen restricciones para que los convivientes o los exconvivientes pacten, desechen, renuncien a la posibilidad de reclamar compensaciones económicas. Y decía yo que teníamos que vincularlas también con las opciones que ellos hayan hecho en cuanto a la organización de esas relaciones económicas. Creo que no se puede separar la procedencia o no en caso de un conflicto entre ellos, es decir, uno reclama una compensación económica y se encuentra con la negativa de su expareja, no se puede desdeñar lo que hubiesen pactado respecto de la distribución de los bienes adquiridos durante la vida en común. Puede que no haya pacto, en cuyo caso será abierta la discusión al momento de reclamarse la compensación económica. Pero si hubiera habido un pacto sobre distribución de todos los bienes generados durante la vida en común, de algún modo hay por parte de ellos diseñado un mecanismo de nivelación de esos diferentes roles que ejercieron durante la convivencia. De modo que, aunque el adquirente de los bienes, porque desarrolló una actividad económica más fructífera o más amplia durante la vida en común, haya sido uno solo de ellos, al terminar la relación, existe la posibilidad, porque así lo pactaron, de que ese fruto de un esfuerzo compartido se refleje en una distribución de bienes. Por lo tanto, creo que en ese contexto, en general, no sería procedente un reclamo de compensación económica. Otra posibilidad es que, en ausencia de pactos de distribución de bienes, uno de ellos hubiese optado por un reclamo de tipo patrimonial en otro marco, por ejemplo, planteando el enriquecimiento sin causa. Si aquí también se busca el mismo objetivo de nivelar esos desequilibrios sufridos durante la convivencia o provocados con motivo de la ruptura, no podrían superponerse ambos reclamos, salvo que estuvieran muy claramente diversificados e identificados. En el matrimonio tenemos más amplitud de posibilidades, pero tenemos un régimen diferente. Al menos a mi criterio, y a pesar de la apertura hacia la autonomía de la voluntad en el régimen patrimonial-matrimonial, el régimen patrimonial sigue siendo prioritariamente imperativo, aunque haya opciones, pero hablamos de un régimen donde las opciones son limitadas. Y ahora digo cómo lo voy a vincular con el tema de las convenciones de las compensaciones económicas, que ya hemos dicho, como claramente lo señaló el doctor Lepin, no están solo referidas a un desequilibrio económico en el texto de nuestro código. Pero sí tiene relevancia la forma en que ellos, o la opción que los cónyuges hayan hecho
respecto de la organización de sus relaciones patrimoniales, hayan optado por la separación de bienes o por la comunidad. En primer lugar, volviendo un poquito hacia atrás, a diferencia de lo que sucede en las uniones convivenciales, entiendo que no integra el elenco de las posibles capitulaciones o convenciones matrimoniales, porque están enumeradas taxativamente y expresamente el Código dice que cualquier estipulación diferente a esta se considera nula. Por lo tanto, no se podría renunciar a un eventual pedido de compensación económica al finalizar el matrimonio. Tampoco creo que se pueda pactar una renuncia o se pueda renunciar eficazmente durante la vigencia del matrimonio, pero sí en ocasión de una presentación de propuesta de convenio regulador o una celebración de convenio regulador, una propuesta ya elaborada, consensuada bilateralmente, es perfectamente posible porque esto se hace a las puertas del divorcio, es decir, ya no propiamente durante la vigencia del matrimonio. ¿Cómo vincular finalmente esta posibilidad de peticionar compensaciones económicas con el régimen patrimonial matrimonial por el que estuvieron regidos estos cónyuges cuando la compensación es consecuencia del divorcio o puede ser planteada como un efecto del divorcio? Creo que tal vez más claramente dentro del régimen de separación de bienes sería posible el planteo de una compensación económica, dada esa autonomía que ellos eligieron al optar por la separación. El problema que a mí, que se me generaba al pensar en la compensación cuando fue planteada dentro del anteproyecto del 2012, era cómo compatibilizar un pedido de compensación económica con el régimen de comunidad. Y trato de explicarme. El régimen de comunidad lleva íncito esa idea de nivelación del esfuerzo compartido más allá de la titularidad de los bienes generados durante la vida en común. Es el corazón mismo del régimen de comunidad. Por lo tanto, ¿cómo es posible pensar en un desequilibrio que esté pautado o que esté evidenciado por esta diferente capacitación laboral, dedicación al cuidado y educación de los hijos, la colaboración con las actividades económicas del otro cónyuge, si luego todo esto va a tener su respuesta en una participación igualitaria en los bienes gananciales? Y esa duda que tenía al principio creo que se me ha despejado y creo que sigue siendo posible. Tal vez no va a ser en la gran mayoría de los casos porque, repito, el régimen de comunidad tiene en su corazón esa idea de nivelación de los esfuerzos compartidos durante ese proyecto de vida en común. Pero sí en algunos supuestos en los que, a pesar de haber recibido la mitad de los bienes gananciales, persista ese desequilibrio manifiesto que se evidencie en estas pautas que establece el Código como orientativas o indicativas. Y con esta, como una prueba, podríamos decir, de esta posibilidad, aparece esta sentencia de Junín, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del 25 de octubre del año pasado, que justamente trata esta situación. Y trata esta situación también con algunos puntos que nos van a permitir hablar de esta naturaleza jurídica a la que hacía referencia el colega. En este caso, en concreto, tras un divorcio regido por la legislación anterior, un divorcio por culpas, se habían fijado una cuota alimentaria provisoria a favor de la cónyuge. Cuando es necesario adecuar el trámite por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la excónyuge solicita una compensación económica.
sabiendo que no era posible ya el camino de los alimentos porque no estaba en ninguna de los supuestos excepcionales del 434. En primera instancia se hace lugar a una compensación económica con las siguientes características. Se determina esa compensación económica como una renta mensual consistente en el 20% del total de la facturación mensual del demandado, incluyendo aguinaldos, premios y cualquier gratificación por su desempeño profesional como médico, etc. La situación era puntualmente la siguiente: el excónyuge médico con un desarrollo profesional y perspectivas profesionales a futuro importantes, la excónyuge docente con una actividad limitada y ocasional. Es apelada esta resolución. Fíjense que la compensación económica en este supuesto estaba fijada como una renta por tiempo indeterminado sobre el 20% de todos los ingresos. Creo que tenía características de una prestación alimentaria, claramente una prestación alimentaria. Decía que es apelada esta sentencia por ambas partes. La actora no sostiene su apelación, sí lo hace el demandado, y lo que hace la Cámara es mantener la procedencia de la prestación, pero modifica sustancialmente la naturaleza misma de la que concede, creo adecuándose a las pautas de una compensación económica y apartándose de esta suerte de prestación alimentaria bajo el nombre de una compensación económica. En este caso me permitió acomodar esas dudas que tenía respecto de la coexistencia de un régimen de comunidad, la partición igualitaria de los gananciales y la posible compensación económica. Porque si bien había bienes gananciales que se habían partido, a la excónyuge se le habría atribuido el 100% de lo que era el hogar conyugal, había otro inmueble que estaba pendiente de partición, que habían acordado ya los excónyuges, que se iba a dividir por mitades el precio obtenido. Lo que se destaca en esta sentencia es que esta persona no queda igualmente pertrechada para el futuro, y creo que ahí está la idea de la compensación económica. No solo la cantidad de bienes que pueda haber recibido, que ella misma decía son bienes que a su vez generarían gastos importantes, porque el mantenimiento de la casa, del hogar conyugal lo requería, sino que fundamentalmente ella, en comparación con su cónyuge, no estaban de la misma manera pertrechados para la vida futura. La modificación es sustancial, decía, porque acoge la demanda, pero determina una compensación económica en una suma fija a pagar 150.000 pesos, en este caso, a pagar en 3 cuotas de 50.000 pesos. El cambio sustancial, se mantiene la procedencia de la prestación, pero creo que se adecua a la naturaleza de la compensación económica que el Código nos propone como nueva figura. Y finalmente, 2 palabras, y que seguramente la doctora Kemmelmacher me va a saber iluminar y dar respuesta a esto, relacionadas con esta naturaleza de la compensación económica y la necesidad de separarla de la prestación alimentaria que excepcionalmente puede solicitar un excónyuge. Y los dos puntos que humildemente me permito señalar, no digo como crítica, pero sí a los fines de poder esclarecer, si bien hemos leído ya las fundamentaciones y demás, pero esclarecerlas con su presencia, son, por un lado, en materia de compensación económica entre cónyuges, porque esta posibilidad de establecerla por un tiempo indeterminado, que si bien entiendo que a veces puede haber un desequilibrio continuado, la prestación económica igualmente tiene que ser fijada a la época en que se solicitó. Por lo tanto, mantener una prestación por tiempo indeterminado hace desdibujar, a mi humilde criterio,
esos límites entre compensación económica y prestación alimentaria. Y el otro punto que me queda también de duda es el de la norma, el 434, segundo párrafo, en cuanto establece que no proceden los alimentos en ese segundo supuesto excepcional, que es el que no tiene recursos suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Decía, no procede esa petición si ha sido beneficiario de una compensación económica. Y fundamento para terminar mi observación sobre este punto. Creo que la naturaleza es distinta y también los tiempos son distintos. El 434 habilita a demandar alimentos postdivorciales, aunque no sea inmediatamente después de la sentencia de divorcio. No hay un plazo de caducidad para poder demandarlos. Puede haberse recibido una compensación económica que no necesariamente será cuantiosa y me va a dejar excelentemente pertrechado para el futuro. Y luego haber sobrevenido esta situación de necesidad y la falta de recursos. Por eso mi observación sobre esta incompatibilidad de dos prestaciones que tienen naturaleza y tienen presupuestos diferentes. Para terminar, decíamos que nos falta transitar muchísimo y ojalá dentro de un par de años podamos hacer un análisis de la jurisprudencia en torno a estos temas. Hay muchas sentencias, pero la mayoría de ellas están vinculadas más con el rechazo de la compensación económica por caducidad, porque han sido planteadas extemporáneamente, que para entrar a dilucidar todos estos caminos laberínticos de procedencia, determinación, cuantificación y demás. El mayor desafío, creo, es el de perfilar la naturaleza jurídica e independizar la compensación económica, que, vuelvo a utilizar esta expresión nada jurídica, implica dejar igualmente pertrechados a ambos excónyuges o exconvivientes para la vida futuro, y la prestación alimentaria, que viene a paliar una necesidad asistencial. Muchas gracias.